Hola amigos y queridos hermanos en Cristo Jesús. Este sábado nuevamente quiero compartir un poquito, un trocito de la Escritura para que nos ayudemos, ¿cierto?, unos a otros a ser reconfortados con la esperanza, con las promesas maravillosas que Dios nos entrega a través de su palabra, ¿cierto? Eh, como recompensa a nuestra obediencia a su voluntad, a las instrucciones que tiene preparadas para nosotros, quienes hemos decidido seguir a Cristo, ¿cierto? Y su ejemplo de obediencia perfecta. Precisamente por eso es que nosotros nos reunimos cada sábado para honrar y glorificar el nombre del Señor, entendiendo que este día es especial, desde la fundación del mundo, separado con un propósito distinto, santificado por nuestro Dios, por lo tanto está dentro de una fórmula ideada por nuestro Creador para que trabajemos en nuestra santificación. Les voy a compartir el siguiente texto que dice y se encuentra en el capítulo 14 de Job. Job, capítulo 14, versículo 14 y 15. Dice así: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé. Todos conocemos la historia de Job. Parte como un hombre feliz, un hombre obediente, un hombre bendecido por Dios, que luego se ve enfrentado a diversas pruebas y dificultades, pérdida de toda su hacienda, de todas sus bendiciones materiales, y también pérdida de todos sus hijos. Sin embargo, Job jamás desatendió a la voluntad de Dios, ni se enfrentó de ninguna manera a los designios de su Creador. Y es maravilloso ver la historia de Job y entender que había algo que le fortalecía en todas sus pruebas y dificultades. Y ese algo está aquí. Toda la historia de Job, desde el principio hasta el final, está sintetizada, o más bien su forma de entender su situación está sintetizada en estos dos versos. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es la pregunta que nos hace Job. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Job sabía que nosotros estamos por el pecado encadenados a una condena, y esa condena es la muerte. Pero también sabía que Dios nos ama tanto, como dice en el versículo 15, ¿cierto? Aficionado a la obra de tus manos, dice mi versión de Reina Valera 1909, ¿cierto? Aficionado, amante, Dios es fanático nuestro, de su creación. Tanto nos ama. Entonces Job sabía que algún día él, nuestro Dios, llamarás, dice, y yo te responderé. Y Job esperaba todos los días de su vida en esa esperanza. Todos los días de mi vida, dice el versículo 14, esperaré hasta que venga mi mutación, mi transformación. Es maravilloso saber que un hombre como Job, ¿cierto?, que sufrió todas las calamidades que se nos pueden ocurrir a nosotros, y más, tenía una esperanza cierta. Tenía la certeza absoluta de que algún día iba a ser llamado por Dios y iba a volver a ser transformado esta vez a una vida distinta de lo que hoy conocemos. Vamos a dar un poco de escritura para ir entendiendo un poco esta afición de Dios por su creación, por sus manos, ¿cierto? Perdón, por la obra de sus manos, por nosotros, por la humanidad, pero mucho más aún por aquellos que obedecen a sus instrucciones. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha diciendo,
Miren lo que dice Jehová. Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Él nos ama eternamente. Y a pesar de que nosotros muchas veces no entendamos su voluntad, no comprendamos por qué se mueve una cosa de una manera u otra conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra, Él siempre está yendo lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Nos ama con amor eterno. Y por tanto, dice, nos soporta, nos aguanta nuestros berrinches, nuestras equivocaciones, nuestras desobediencias, con misericordia. Deuteronomio 7, versículo 7. Aquí ya nos comienza a encerrar, ¿cierto?, como pueblo. Si bien es cierto, ama a la humanidad, pero ama mucho más a aquellos que son parte de su pueblo, aquellos que deciden seguir a Jesucristo en su ejemplo perfecto de obediencia. Dice así: no por ser vosotros más, Deuteronomio 7, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. Es decir, Dios no escoge al pueblo de Israel, ¿cierto?, porque haya sido una nación poderosa o numerosa. No, Él escoge a su pueblo, lo ama. ¿Por qué? Es por amor a sí mismo. Porque Dios es un Dios fiel, es verdadero y no se olvida de las promesas que hace a aquellos que deciden obedecerle. Esto no tenemos que perderlo de vista. Dios no escoge a un grupo determinado de personas por algo que puedan ofrecerle. Los escoge, ¿cierto?, porque Él ha hecho promesas y esas promesas están íntimamente relacionadas a la obediencia. Y cuando Él hace una promesa, la cumple. Por eso es importante la obediencia. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Desde el principio, ¿cierto?, desde la mocedad, desde los primeros años de Israel, Él ya ama a ese pueblo, a nosotros también que somos parte del Israel espiritual de Dios. Y de Egipto, dice Oseas, llamé a mi hijo. Recuerda, ¿cierto? Mira hacia atrás, Oseas, y ve cómo Dios tanto ha amado a su pueblo y siempre lo ha librado de las dificultades. Malaquías 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara Jehová. Sin embargo, yo amé a Jacob. Veamos, ¿qué nos dice Jesucristo? Primera de Juan 4:19. Perdón, Juan. Nosotros amamos, dice, porque Él nos amó primero. ¿Cierto? Nosotros amamos a Dios porque sabemos que Él nos amó primero. Esa convicción, esa certeza, ese conocimiento debe permanecer en nosotros, que nada de lo que nosotros hacemos es mérito suficiente para obtener las promesas que Dios nos ofrece. Las promesas que Dios nos ofrece las obtenemos porque Él nos amó primero y nosotros luego venimos al conocimiento de su verdad y le amamos. Y si amamos, guardamos un mandamiento, dice la Escritura. Salmo 138, verso 8, David dice lo siguiente: Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Nuevamente, ¿cierto? David recordándonos que nosotros, por nosotros mismos, por nuestras capacidades, nada podemos hacer. Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, sino, ¿cierto?, no son méritos propios, sino la misericordia de nuestro Dios es para siempre, dice, y por lo tanto Él, por misericordia, no abandona su creación, a la humanidad y mucho menos a quienes le obedecen. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí vemos cómo a través de la Escritura se nos habla de un momento determinado en la historia de la humanidad, cuando todos aquellos
que han aceptado y decidido obedecer la voluntad de Dios serán despertados, ¿cierto?, para vida eterna. Es lo que Job tenía absolutamente claro. Ezequiel 37, versículo 4 en adelante. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Nuevamente, cierto, el profeta Ezequiel esta vez nos anuncia un momento en el que Dios va a retornar a la vida a aquellos que han muerto, cierto, aceptando a Cristo, obedeciendo, siguiendo su ejemplo de obediencia, y quienes han decidido obedecer a Dios serán despertados en algún minuto. Y aparece un elemento muy importante. Dice Jehová que Él pondrá en nosotros espíritu. ¿Por qué es tan importante? Lo vamos a ver un poco más adelante. Primera de Tesalonicenses 4:17. Vamos a hablar un poquito antes de ese momento maravilloso. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, primero serán resucitados, ¿cierto?, los que han muerto en Cristo, y luego los que estén vivos serán transformados. Primera de Corintios 15. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, Pablo dice nuevamente, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Nuevamente, ¿cierto? Primero los que resucitan, aquellos que están muertos, y los que están vivos serán transformados. Esta es nuestra esperanza. En esta esperanza, ejecutada ya por Jesucristo, cumplida ya por Jesucristo, se basa toda nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios. Queridos, si nosotros perdemos de vista esta esperanza, si perdemos de vista esta promesa maravillosa, nuestra fe, nuestra religión, nuestra confianza en Dios se cae. Por eso es tan importante que entendamos lo que Job comprendía, lo que le permitió permanecer fiel a Dios a pesar de todas las vicisitudes de la vida, a pesar de todas las tribulaciones, las pruebas, las dificultades y las pérdidas. Job siempre se mantuvo en obediencia a Dios por esta esperanza maravillosa que se expresa a través de toda la Escritura y que Jesucristo en su momento cumplió. Como demostración para nosotros de la promesa maravillosa que está establecida en la Escritura y que esa promesa, ¿cierto?, es posible, que se cumplirá. Juan 5:28, Jesucristo mismo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Jesucristo está diciendo, vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad de Dios, queridos, es que Jesucristo nos resucite a quienes decidimos obedecerle, decidimos seguir ese ejemplo de obediencia perfecta y vivir conforme a sus instrucciones. La voluntad de Dios es que Jesucristo nos resucite en el último día. Y aquí vamos a retomar el elemento que mencionábamos antes en Ezequiel, ¿cierto? 37, cuando decía que Dios pondrá de su espíritu, pondrá espíritu y viviremos. Romanos 8, versículo 11, el apóstol Pablo nos aclara: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí, queridos, recobra importancia entender la necesidad que tenemos de que el Espíritu de Dios habite en nosotros. El Espíritu Santo de Dios debe habitar en nosotros. Debe ser una de nuestras principales metas el alcanzar la unción del Espíritu Santo. Es necesaria para la resurrección. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Queridos, es muy importante que entendamos la esperanza cierta que tenemos en Jesucristo de una vida eterna, de una resurrección para aquellos que han muerto. ¿Para qué? Para que nuestra fe se sostenga firme, sin cavilaciones, sin dudas, ante las dificultades que nos presenta esta vida, ante las enfermedades, ante aquellas cosas que no tienen solución en esta vida. Debemos comprender que debemos seguir adelante, porque no comprendemos la voluntad de Dios, pero sí entendemos que la voluntad de Dios es que Jesucristo nos resucite en el día postrero. El apóstol Pablo resume este pensamiento, resume esta creencia de la siguiente manera. Dice, y tomad el yelmo de salud. Efesios 6:17. Y tomad el casco de la salvación, les está diciendo. La salvación es esa promesa de la vida eterna. Ese es el momento en el que nosotros vamos a ser transformados, libertados de la pena de muerte por nuestras transgresiones a la ley de Dios. Por lo tanto, queridos, debemos tomar el yelmo de salvación, el yelmo de salud, el casco de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos entonces cubrir, ¿cierto?, nuestra mente con el pensamiento seguro de que un día seremos salvos para una vida eterna junto a nuestro Salvador, y tomar, queridos, también el conocimiento de la palabra de Dios, para que sea vivificado el Espíritu de Dios en nosotros y podamos tener el elemento tan importante, el Espíritu de Dios, para que algún día podamos ser resucitados. Esto es lo que quería compartirles, queridos, para que seamos fortalecidos. Y antes de despedirme, quiero leer un capítulo maravilloso que es el de Isaías 59. Es reconfortante. Solamente se los voy a leer y el último verso lo vamos a conversar brevemente. He aquí, dice el versículo 1 del capítulo 59 de Isaías: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, y hablan vanidades, conciben trabajo y paren iniquidad, ponen huevos de áspides, y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si lo apretaren saldrá un basilisco. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros el juicio, y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tiempo como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche, estamos en oscuros lugares como muertos. Aullamos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos juicio, y no lo hay. Salud, y alejóse de nosotros.
porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y tomar en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en presa, y viólo Jehová, y desagradó en sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y maravillóse que no hubiera quien se interpusiese, y salvólo su brazo, y afirmóle su misma justicia. Y aquí, queridos, después de el relato de todo lo que nos separa de Dios, de cómo no hay quien hable verdad, aparece Jesucristo. Pues de justicia, desde el versículo 17, pues de justicia se vistió como de loriga, con capacete de salud en su cabeza, y vistióse de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto, como para retribuir, como para retornar, irá a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a las islas, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Escuchen bien, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este versículo, queridos, escúchenlo atentamente, versículo 21. Y este será mi pacto con ellos. Este es mi compromiso, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, la escritura, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, dijo Jehová, ni de la boca de la simiente de tu simiente, desde ahora y para siempre. Esta es mi esperanza, queridos. Esta es mi certeza, de que la palabra de Dios, mientras no sea parte de mi boca, no faltará de mi descendencia, de mis hijos ni de mis nietos. Mientras yo obedezca a la palabra de Dios, su espíritu estará en mí, y yo quiero conservar, queridos, ese espíritu hasta el final de mis días, porque es la única forma que logre la salvación en el día postrero. Que Dios les bendiga, que les ilumine, pidan dirección a nuestro Dios, pidan de su espíritu, pidan sabiduría, porque el espíritu de Dios, queridos, es el único que nos conduce a la obediencia, es el único que nos conduce a la verdad, a la justicia desde la perspectiva de nuestro Dios, y es el único que permitirá que nuestro Señor Jesucristo nos resucite en el día postrero. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado y pronto una linda y hermosa semana.